Hola a todos. Hace un par de semanas que dimos la parte de administración de sistemas y vimos un poco cómo gestionar una máquina. Casi todos los ejemplos eran con Windows, pero sí que es verdad que alguien me preguntó y bueno, pues quizá le vi interesante explicaros un poco el mismo concepto de administración, pero en Linux. No vamos a entrar en detalle de cómo se administra un sistema en Linux y tal, pero simplemente era un poco el que entendáis que ahí, bueno, pues os enfrentaréis en vuestra vida y en vuestra vida laboral a entornos con Windows donde tengáis que crear usuarios, crear redes, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, sobre todo los que os dediquéis a desarrollo web, o temas relacionados con desarrollo y entornos web y tal, os encontraréis con muchos servidores web y un porcentaje altísimo van a ser servidores Linux. Un servidor Linux o bueno, Unix con alguna distribución de Linux es bastante distinto a un servidor Windows y os vais a enfrentar casi siempre a un entorno no gráfico, un entorno de terminal. La mayoría de las cosas que tengáis que hacer las podréis hacer vía alguna herramienta que os permita, por ejemplo, subir ficheros. Pues probablemente alguna herramienta de FTP o alguna herramienta de subir ficheros que más o menos os facilite el trabajo, pero a la hora de la verdad vais a tener que trabajar mucho con terminal, con consola. Entonces, bueno, pues este vídeo, o sea, es un poco off topic, no tiene tanto que ver con el temario que estamos dando, pero simplemente que entendáis que os vais a enfrentar mucho con una terminal como esta que estáis viendo ahora mismo en la pantalla y que vais a tener que entender un poco cómo funciona. Bueno, hay una serie de comandos básicos de Linux que os van a servir para ver, por ejemplo, el estado de vuestra máquina. Por ejemplo, hay un comando que es top, que si os fijáis os va diciendo, en este caso, por ejemplo, qué procesos se están ejecutando en el entorno de o sea, en vuestro servidor. Y os va mostrando en orden un poco bueno, pues, qué porcentaje de CPU están usando y cuáles se están ejecutando en primer plano. Por ejemplo, aquí vemos que se ejecuta de vez en cuando a ver si aparece por aquí, mira, PHP FPM 7.4, ¿vale? Por eso lo que quiere decir que en algún momento alguien ha entrado a una web que está alojada en este servidor, que está usando PHP, y es el proceso FPM de PHP ha aparecido por aquí, quiere decir que se está ejecutando, ¿vale? Se está mostrando una web. Por ejemplo, también aparece MySQL, ¿vale? MySQL es un gestor de bases de datos, es decir, que en el momento en el que alguien entra a la web y muestra una página, probablemente por debajo se esté accediendo a la base de datos para obtener alguna información y mostrarla en la web. Imaginaros que es un blog, pues estás entrando en un artículo del blog, pues claro, cuando al navegador le pides la URL del artículo concreto, irá a la base de datos, buscará el contenido de ese artículo, lo pintará por pantalla y os lo mostrará. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este servidor tiene una sola web, es un servidor muy sencillito, no tiene prácticamente carga. Entonces vemos aquí un ejemplo de carga, la carga media es de prácticamente cero. Es un servidor que no tiene apenas nada o que tiene una o dos webs y no están prácticamente funcionando. Pero bueno, no quería entrar tampoco en un servidor con mucha más información porque tampoco era relevante. Era simplemente que entendáis este tipo de máquinas que os vais a encontrar. Esto es el ejemplo de uno de los comandos. Por ejemplo, algo parecido es el comando ps. PS nos dice también los procesos que se están ejecutando, pero de otra forma. PS recibe parámetros y hay una combinación AUX, que es la que prácticamente se usa más comúnmente, donde os muestra un listado con todos los procesos que se ejecutan también
y en este caso sí que os da algo más de información, por ejemplo, de cuál es el comando que se está ejecutando realmente. En este caso, pues se está ejecutando el comando Python, supervisor, con el fichero de configuración, Vale, pues esto es un poco saber qué está pasando en vuestra máquina. Imaginaros que tenéis una máquina saturada y no sabéis por qué. Probablemente tanto con top como con PSAUX podáis ver qué está pasando. Puede pasar, por ejemplo, que haya un proceso que está descontrolado, que haya muchas peticiones a la máquina y entonces la máquina esté saturada y no dé abasto. Pueden pasar varias cosas. Pero bueno, estos son ejemplos de cosas que os podéis encontrar. También hay otro comando, por ejemplo, free. Free os dice la memoria disponible en vuestra máquina. Si hacemos free menos, creo que era menos h, sí, menos h, nos lo muestra en números que entendamos mejor, en megas o en gigas o lo que sea. Entonces, en este caso nos está diciendo que tenemos un total de 985 megas, o sea, 1 giga de memoria, que hay 382 gigas, o sea, megas ocupados, en caché o buffer 516, bueno, y nos dice que tenemos disponible 418, básicamente. Son distintos comandos que nos podemos encontrar. ls nos muestra los ficheros que hay en una máquina. Por ejemplo, si decimos ls barra, que es la raíz del servidor, nos va a decir que hay una serie de directorios y de ficheros. Bueno, pero esto ya son comandos de Linux que entiendo que una vez que os vayáis a enfrentar a una máquina Linux, lo primero que tendríais que hacer sería buscar documentación sobre cómo funciona una máquina Linux. Hay 1000 libros, 1000 artículos y, bueno, todo lo que necesitéis sobre Linux hay escrito infinito en Internet. Aún así, si alguien tiene necesidad de algo concreto de Linux, mira, pues me enfrento a una máquina Linux y no sé muy bien qué hacer y tengo dudas y tal, bueno, pues que no duden en mandarnos un correo a profesoresdau@jovieschool.com y si veo que puede ser interesante hago un vídeo de resolución, o si es algo muy concreto, pues bueno, os mando la información que podáis necesitar y bueno, pues con eso más o menos os podríais empezar a funcionar. Al final, todo está en Internet y todo se puede encontrar y todo es investigar un poco. O sea, no hay que volverse muy loco con esto. Si necesitáis algo, al final os vais a buscar la vida y vais a encontrarlo. Ya está. Simplemente era esto. Era un pequeño vídeo explicando que no todo es Windows en la vida, sino que hay otros sistemas operativos distintos. Y en el entorno de desarrollo, sobre todo desarrollo web, si al final alguien se dedica al desarrollo web, se va a encontrar en muchos casos con sistemas Linux. Y esos sistemas Linux, pues bueno, pues tienen una gestión un poco distinta o bastante distinta a los sistemas Windows que conocéis. Pero bueno, no tiene mucho más. Simplemente eso, que entendáis que existen distintos tipos de entornos y distintos tipos de formas de trabajar según lo que vayáis a hacer en vuestro trabajo. Pues nada, un saludo y cualquier cosa que vayáis necesitando, pues ya sabéis, en profesoresdau@jovieschool.com podéis enviar vuestras dudas. Un saludo.